Antes de que el mundo la llamara la princesa del pueblo, Diana ya cargaba con algo que nunca salió en los cuentos de hadas. Una infancia rota, una familia fría y la sensación constante de no ser suficiente. Hoy, en Less Enough, te voy a contar cómo una niña herida se convirtió en princesa y por qué, desde el principio, su historia estaba marcada para no terminar bien. Una infancia inestable, la niña que no se sentía querida. Antes de ser princesa, era Diana Frances Spencer. Nació el 1 de julio de 1961 en una familia aristocrática inglesa. No les faltaba dinero, ni apellidos, ni títulos. Pero sí faltaba algo básico, un hogar estable y cariñoso. Cuando Diana tenía alrededor de 6 años, el matrimonio de sus padres comenzó a romperse. En 1967, su madre se fue de la casa y comenzó una relación con otro hombre. Hubo peleas, discusiones y una batalla por la custodia. Durante un tiempo, Diana vivió con su madre en Londres, pero en unas vacaciones de Navidad, su padre decidió que no la dejaría volver con ella. Con ayuda de la abuela de Diana, él consiguió la custodia. Años después, Diana describiría su infancia con 2 palabras muy claras: muy infeliz y muy inestable. Y esa sensación de abandono y falta de amor que se le quedó grabada. Una niña que crece pensando, si me porto bien, tal vez se queden, tal vez me quieran más. Adolescente tímida, pero muy empática. En el colegio, Diana no era la mejor alumna, pero destacaba por algo. Era muy sensible al sufrimiento de otros. Cuidaba niños, trabajó como asistente en guarderías y como niñera. No era la típica chica de élite que solo pensaba en fiestas. Diana soñaba con algo que no había tenido de niña. Una familia donde hubiera amor de verdad. Y justo cuando su vida parecía normal, apareció alguien que iba a cambiarlo todo. El príncipe Carlos. Diana conoció a Carlos por primera vez en 1977, cuando ella tenía 16 años y él 29 años. Él en realidad estaba saliendo con su hermana mayor, Sarah Spencer. Pasaron años antes de que alguien pensara seriamente en ellos como pareja. Recién en 1980 empezaron a verse más, y lo más fuerte de esto es que antes de casarse, se calcula que solo se vieron unas 13 veces en persona. El resto del noviazgo fue a distancia, con llamadas, compromisos y mucha presión alrededor. Para la familia real, Diana encajaba perfecto en el molde. Era joven, de buena familia y sin escándalos, tímida y a la vez educada. Era la candidata ideal para esposa del futuro rey. El problema es que una cosa es el molde y otra la vida real. El compromiso y la primera gran señal. En febrero de 1981, Carlos le propone matrimonio a Diana. Diana en ese entonces tiene 19 años. En la entrevista de compromiso les hacen una pregunta muy sencilla. ¿Están enamorados? Ella responde rápido, claro que sí. Él dice, lo que sea que signifique estar enamorado. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Esa frase, que muchos tomaron como un comentario raro, con el tiempo se vio como un aviso adelantado. No estaban en el mismo nivel emocional. Diana llegaba con una idea muy clásica. Si me comprometo es porque estoy profundamente enamorada. Carlos llegaba con la presión de casarse y con una historia pendiente con una mujer llamada Camilla Parker Bowles. La bulimia, el secreto que empezó antes de la boda. Poco después del compromiso, Diana empezó a sufrir de bulimia nerviosa. En grabaciones que ella misma hizo para el biógrafo Andrew Morton, contó que la bulimia comenzó poco después de la propuesta y que se volvió un tormento durante años. Era su manera de descargar el estrés y sentir control en una vida donde todos decidían por ella, desde cómo vestirse, qué decir, dónde estar, hasta con quién hablar. Comía compulsivamente a escondidas y luego provocaba el vómito en baños del palacio. Mientras las cámaras la mostraban como una princesa perfecta, por dentro estaba librando una guerra contra su propio cuerpo. La boda del siglo y una espada en el corazón. El 29 de julio de 1981, el mundo se detuvo para ver la boda entre Carlos y Diana.
en la Catedral de San Pablo, en Londres. Más de 700 millones de personas vieron la ceremonia por televisión. Se le llamó la boda del siglo. El vestido de Diana, con una cola larguísima y miles de perlas, parecía sacado de un cuento. Pero poco antes de la boda, Diana había descubierto algo que le atravesó el corazón. Era un brazalete que Carlos había mandado hacer para Camila, su antigua y futura amante. La noche antes del anuncio de compromiso, alguien de seguridad le dijo a Diana: «Disfruta esta noche, es la última noche de libertad del resto de tu vida». Ella misma contó que sintió esa frase como una espada entrando en su corazón. Sabía que estaba entregando su vida a algo muy grande, pero no sabía hasta qué punto se iba a perder a sí misma. Luna de miel, depresión y primeros intentos de pedir ayuda. La luna de miel no fue el inicio de una historia romántica. Diana habló años después de una luna de miel llena de llantos, frialdad y soledad. La bulimia empeoró y empezó a tener pensamientos autodestructivos. En algunos momentos, según ella misma contó, llegó a hacerse daño para llamar la atención de quienes tenía alrededor. Era una forma desesperada de decir: «Estoy mal, necesito ayuda». Pero en el mundo de la realeza lo importante no era cómo se sintiera Diana, sino que el show siguiera. Nacen William y Harry. En 1982 nace el príncipe William y en 1984 nace Harry. Como madre, Diana intentó romper con la frialdad tradicional de la realeza. Quería que sus hijos fueran más humanos, que tuvieran contacto con otras realidades, que recibieran amor y abrazos, no solo protocolo y disciplina. Pero al mismo tiempo, ella estaba luchando. Después de tener a William, sufrió una depresión postparto muy fuerte, mezclada con bulimia, presión mediática y un matrimonio que poco a poco se estaba enfriando. Durante el embarazo de Harry, hubo un periodo en el que ella dijo que fue la etapa más cercana que tuvo con Carlos. Pero fue corto. Tras el nacimiento, la distancia volvió. Y pronto, la tercera persona en su matrimonio volvió a ser protagonista. Sí, estamos hablando de Camila. Con el tiempo, la relación entre Carlos y Camila se reactivó por completo. Él retomó su romance con ella a mediados de los 80. Diana lo sabía. No era un secreto en el círculo cercano. Habían mensajes, llamadas, regalos. Ella llegó a decir, años después, una frase que se volvió histórica. «Éramos 3 en este matrimonio, así que estábamos un poco abarrotados». Esa frase resumía años de humillación silenciosa. Diana seguía apareciendo en actos públicos sonriendo, pero por dentro se sentía cada vez más sola, más insegura y más rota. En respuesta a este vacío, también terminó buscando afecto fuera del matrimonio. Tuvo relaciones como la que mantuvo con James Hewitt, su entrenador de equitación, algo que más tarde saldría a la luz y daría aún más material a los tabloides. Su vida personal se convertía en un campo de batalla emocional, y los periódicos estaban encantados de mostrar cada herida. La princesa del pueblo, cuando Diana encuentra su voz. Mientras su matrimonio se caía a pedazos, Diana encontró un lugar donde sí se sentía útil y querida: el trabajo humanitario. Se acercó a los enfermos, a los excluidos, a quienes nadie quería tocar, y un momento cambió la historia. En 1987, en el Hospital Middlesex de Londres, Diana inauguró su primera unidad dedicada a pacientes con VIH-Sida en el Reino Unido. Frente a las cámaras hizo algo que en ese momento parecía impensable. Se sentó junto a un paciente con VIH y le tocó la mano sin guantes. Y habló con él como una persona más. En una época en la que muchos creían que el virus se contagiaba con solo tocar, ese gesto fue un terremoto. Diana dijo una frase que sería famosa más tarde: «El VIH no hace que las personas sean peligrosas para conocer. Puedes darles la mano, puedes abrazarlos. Cielo santo, lo necesitan». Ese día dejó de ser solo la princesa bonita para convertirse en un símbolo de empatía y rebeldía contra el estigma. Campaña contra las minas antipersona. Diana en el campo minado. En 1997, poco antes de su muerte, Diana visitó Angola con la organización Allotrus. Las cámaras la captaron caminando por un campo minado, con casco y chaleco protector. De nuevo, su presencia hizo lo que los informes técnicos no podían: mostrar al mundo que incluso años después de las guerras, las minas seguían mutilando y desviviendo niños y civiles. Su visita ayudó a impulsar el apoyo público al Tratado de Ottawa, el acuerdo internacional para prohibir las minas antipersona, firmado ese mismo año. Diana estaba usando su fama como un foco. Donde ella miraba, el mundo miraba. Amada por el pueblo, incómoda para la corona. El problema es que, en una institución como la monarquía,
La atención no puede concentrarse demasiado en una sola persona, si esa persona no sigue el guión oficial. Diana se había convertido en la favorita del pueblo. Era más cercana, más humana, más real. Para muchos, ella era la verdadera reina de corazones, aunque no llevara la corona. Pero dentro del palacio, su sinceridad, sus gestos espontáneos y sus problemas personales ventilados en la prensa la volvían una figura difícil de controlar. La tensión entre ella, Carlos y la institución crecía. Las peleas privadas se convertían en filtraciones y la prensa, como siempre, aprovechaba esto. Cuando Diana lo cuenta todo. El 20 de noviembre de 1995, millones de personas en el Reino Unido se sentaron frente al televisor. La BBC emitía una entrevista de casi una hora con Diana en el programa Panorama, presentada por el periodista Martin Bashir. En esta entrevista, Diana habló de todo. De su bulimia, de sus intentos de hacerse daño, de la falta de apoyo dentro de la familia real, de las infidelidades y, por supuesto, de Camila. Fue ahí donde pronunció la frase: éramos 3 en este matrimonio, así que estábamos un poco abarrotados. The breakdown of your marriage. Well, there were 3 of us in this marriage, so it's a bit crowded. La entrevista fue vista por más de 20 millones de personas solo en el Reino Unido y alrededor de 200 millones en el mundo. Para el público, Diana se mostró vulnerable, honesta y humana. Para la monarquía, fue casi una declaración de guerra. Poco después, la reina Isabel II recomendó formalmente que Carlos y Diana se divorciaran. El divorcio se hizo oficial en 1996. Durante mucho tiempo se pensó que Diana simplemente quiso hablar, pero años después se supo algo inquietante. El periodista Martin Bashir usó documentos falsos para convencer al hermano de Diana de que gente cercana a ella le estaba traicionando y espiando. Eso alimentó la paranoia de Diana, la separó de personas que realmente la ayudaban y la empujó a confiar en él y en esa entrevista, sin el apoyo de sus asesores de confianza. En el 2021, una investigación oficial concluyó que Bashir había actuado de forma engañosa y que la BBC no manejó bien el caso en su momento, pidiendo disculpas públicamente. La tragedia es que esa manipulación contribuyó a que Diana se aislara aún más y tomara decisiones desde el miedo y la desconfianza. Diana, divorciada, más libre y más expuesta. Tras el divorcio, Diana ya no era su Alteza Real, pero seguía siendo la princesa de Gales y sobre todo seguía siendo la mujer más fotografiada del mundo. Su estilo cambió. Usaba vestidos más modernos, más seguros y más atrevidos. Se sentía, por fin, con algo de libertad para ser ella misma. Pero esa libertad tenía su precio. Ya no contaba con la misma estructura de protección que da la institución. Quiere decir que cada paso, cada viaje, cada relación era seguida de cerca por paparazzis que podían perseguirla día y noche sin descanso. Amigos cercanos cuentan que hacia el final, Diana cambiaba de número de teléfono constantemente. Se sentía perseguida, desconfiada y vulnerable. El verano del 97. Dodi Al-Fayed y los flashes. En el verano de 1997, Diana pasa tiempo en el Mediterráneo con Dodi Al-Fayed, hijo del millonario Mohamed Al-Fayed, dueño del Hotel Ritz de París y de los almacenes Harrods. Las fotos de ambos en yates, playas y barcos dan la vuelta al mundo. La prensa habla de compromiso, embarazo y a la vez de fuga, lo que sea que vendiera titulares. Pero más allá del morbo, hay un detalle importante. Esa relación llevaba muy poco tiempo. La última noche en París. La noche del 30 al 31 de agosto de 1997, Diana y Dodi estaban en el Hotel Ritz en París. La idea era ir al apartamento de Dodi para evitar a los paparazzis. Deciden salir por la puerta lateral en un Mercedes conducido por Henry Paul, un empleado del hotel. Pero los camarógrafos se dan cuenta y empiezan a perseguir el coche en motos y otros vehículos. A las 12:23, el Mercedes entra al túnel del Pont del Alba. El coche va a una velocidad muy por encima del límite. Pierde el control, golpea un Fiat blanco, choca contra una columna y luego contra la pared del túnel. El impacto es brutal. Dodi y el conductor mueren en el lugar. Diana es trasladada al hospital con heridas gravísimas. A pesar de los intentos por reanimarla, muere pocas horas después, en la madrugada del 31 de agosto de 1997, a los 36 años de edad. Desde el primer momento hubo teorías de conspiración, que si la familia real la mandó a desvivir, que si estaba embarazada, que si el accidente fue provocado. Pero tras años de investigaciones en Francia y en el Reino Unido, las conclusiones oficiales coincidieron en algo. El coche iba a una velocidad excesiva. El conductor, Henry Paul, tenía un nivel de alcohol en sangre por encima del límite legal, y la presión de los paparazzis que los perseguían
contribuyó al caos. La investigación británica conocida como Operación Pig habló de homicidio involuntario causado por la conducción peligrosa de Henry Poe y de los vehículos que seguían al coche. Muchas personas siguen creyendo en conspiraciones, pero legalmente nunca se demostró otra cosa más allá de una combinación letal de velocidad, alcohol, malas decisiones y una persecución mediática sin límites. El adiós del pueblo. El 6 de septiembre de 1997 se celebró el funeral de Diana. Las calles de Londres se llenaron de flores, cartas, fotos y velas. Millones de personas en todo el mundo siguieron la ceremonia por televisión. Muchos no lloraban solo a una princesa, sino a una mujer que con todos sus errores se había mostrado humana en un mundo que normalmente vive de máscaras. Diana fue enterrada en la finca familiar de Althorp, en una pequeña isla en medio de un lago, lejos del ruido que la persiguió en vida. Su legado. Una mujer rota que cambió el mundo. Diana no fue una princesa perfecta. Fue una mujer con heridas profundas, marcada por una infancia difícil, un matrimonio sin amor y una presión mediática brutal. Pero con todo eso encima, hizo cosas que muy pocos en su posición se habían atrevido a hacer. Se sentó con enfermos de VIH cuando el mundo los trataba como apestosos. Caminó por campos minados para mirar a los ojos a quienes habían perdido sus piernas. Habló de su bulimia, de su depresión y de sus intentos de hacerse daño, rompiendo el silencio sobre la salud mental en la realeza. Su vida fue un choque constante entre lo que el sistema quería que fuera y lo que su corazón quería ser. Y quizás por eso, décadas después, el mundo sigue hablando de ella. Esta fue la historia de Lady Di, la princesa que nunca fue libre, una niña que creció sintiéndose poco amada, una joven lanzada a un matrimonio que no la hizo feliz, una mujer que luchó contra su propia mente y una princesa que aún rota decidió usar su voz para darle dignidad a quienes el mundo prefería no mirar. Esto fue Less Enough. Déjame en los comentarios la siguiente historia que te gustaría escuchar. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con esa persona que alguna vez se emocionó viendo a Lady Di en la televisión y que todavía la siente viva en su corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio.